El gobierno nacional confirmó en las últimas horas que va a avanzar con el plan de despidos masivos de la Administración Pública Nacional en medio de las amenazas de paro que está haciendo ATE y también UPCN. Recordemos que inicialmente habían dicho que iban a ser 70.000 los contratos que se iban a dar de baja, contratos o también empleos permanentes del Estado. Después hablaron de 15.000 en marzo. Nosotros te vamos a contar ahora cuáles son los números que están en los papeles de Javier Milei para aplicar la motosierra en los empleos públicos de la Administración Pública Nacional. Y vas a ver algunas sorpresas que poco tienen que ver con los números que dice el gobierno cuando habla del ajuste en el Estado. En primer lugar, cuando dicen que van a aplicar 70.000 despidos, ¿qué dicen los papeles? Bueno, cuando se amplió el presupuesto, se extendió el presupuesto del año pasado para que rija durante 2024, en enero, hablaba que la administración pública iba a tener un total de casi 400.000 empleos, 396.000. Esta semana publicó el gobierno una modificación en el presupuesto donde da cuenta de los límites a las contrataciones que va a haber en el mismo Estado nacional. Ahí aparece un número que no tiene que ver con el que dice Milei, es bastante más chico, más se sabe que el gobierno dice que va a ser despidos masivos de 70.000 personas, en los papeles dice otra cosa. ¿Cuál es el número real que figura en los papeles, en el presupuesto de Milei sobre la cantidad de despidos? Es este. En marzo se redujeron, en esta semana que se publicó en el boletín oficial, que va a haber un máximo de 384.711 cargos, lo que implica una diferencia de 12.272 bajas, que es el número oficial del gobierno en los papeles sobre la cantidad de contratos que se van a eliminar. La cantidad de contratos que se van a eliminar. ¿En dónde? Tal vez vos te imaginás que tiene que ver con las instituciones que el gobierno dio de baja, las que cerró. Por ejemplo, el INADI o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. Pero lo cierto es que en los papeles no hay ninguna baja prevista en esos sectores. De hecho, en el INADI en enero había 608 cargos y en marzo lo que se ratificó esta misma semana es la misma cantidad de cargos. Lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es decir, que lo que el gobierno llama el cierre de lugares que eran para el beneficio de la casta son cambios de lugares en la administración del Estado, pero que en los papeles, en términos de cantidad de contratos, no afecta en lo que está previsto. Ahora, ¿dónde está el grueso de los contratos que en los papeles el gobierno de Javier Milei efectivamente va a bajar? Mirá, el lugar donde de esos 12.000 contratos más bajas va a haber está previsto que es en la justicia. Ahora vamos a ver los detalles. En la justicia. El segundo lugar es el Ministerio de Seguridad. Más allá de que el gobierno hace gala de la política en materia de seguridad, es el segundo lugar donde va a haber más bajas de empleos previstos para este año. En el Ministerio de Defensa es el otro lugar. Ahora te vamos a contar en qué sector del Ministerio de Defensa. Y en Presidencia de la Nación, o sea, en la estructura administrativa, en Presidencia sí es donde se ve que va a haber una cantidad muy importante de contratos. Y en otros sectores también son 1.000. Vamos a contarte ahí cuáles son algunos de esos otros sectores donde se va a notar la baja de contratos según los papeles de Milei. Mirá, en el Ministerio de Justicia, la motosierra en justicia, no en el Ministerio, sino en la justicia. Por un lado, el Poder Judicial, estamos hablando de jueces nacionales y federales y empleados de los tribunales federales y nacionales. Ahí está prevista una caída de 2.329 contratos. 2.329 contratos. Y en el Ministerio Público estamos hablando de los fiscales y defensores públicos nacionales y federales, está prevista una baja de 1.707 contratos. Estamos hablando de los papeles de Javier Milei, lo que firmó el presidente en un decreto de necesidad de urgencia que se publicó esta misma semana. Veamos otros lugares donde se va a aplicar la motosierra. Yo te decía que en el Ministerio de Seguridad es el segundo lugar, de acuerdo a los papeles de Milei, donde se van a reflejar las bajas de contratos. ¿Cuál es el sector donde va a haber más bajas? El Servicio Penitenciario Federal, que está prevista una baja de 1.500 agentes. Después le sigue la Policía Federal con una caída de 946 agentes. Vos te preguntás, pero ¿no están diciendo que van a aumentar la cantidad de efectivos con la presencia en las calles, en particular con el Plan de Rosario? En los papeles dice otra cosa. Que también, por ejemplo, Gendarmería va a haber una baja de 458 agentes, en Prefectura 290,
Y la Policía de Seguridad Aeroportuario, 797. Sí, 797. ¿Cuál es el único lugar en el Ministerio de Seguridad en donde suben la cantidad de contratos? Es en la plana política, los cargos políticos. Ahí está previsto que en el área de conducción del ministerio aumenten 45 los contratos. Es decir, baja la cantidad de efectivos en las calles, en especial del Servicio Penitenciario Federal, pero suben los cargos políticos. Eso es lo que está en los papeles que firmó el presidente de la Nación. Veamos otro sector en donde va a haber esta motosierra de cargos públicos que anunció el Gobierno Nacional. El Ministerio de Defensa, el sector donde más bajas hay previstas es en la Fuerza Aérea. 2.266 cargos, que es prácticamente todos los puestos que está previsto que se recorten en el Ministerio de Defensa de la Nación. La Fuerza Aérea, 2.266 son los cargos previstos para recortar en el resto del año. Otros más. Avancemos con la motosierra del empleo público de Milei. Yo te decía que hay otras zonas del Estado, que había más de 1.000 áreas donde iban a bajar. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que depende del Ministerio de Economía, está prevista una reducción de 552 cargos. 552 cargos. Y en la Dirección Nacional de Vialidad, prácticamente 1.962. Recordemos que Vialidad Nacional es una de las áreas más afectadas con el recorte de la obra pública. También se nota no solamente en el presupuesto que se va a enviar para obras, que está totalmente cortado, sino en los puestos, en los cargos que estaba previsto que se contraten este año. 1.000 personas, está diciendo el gobierno, van a recortar de la Dirección Nacional de Vialidad. La motosierra del empleo público, más allá, insisto, de lo que el gobierno dice, que sí está afectando a un montón de áreas del gobierno, no solamente estos que estamos mostrando nosotros, pero hay un discurso cuando el gobierno dice cierro el INCA, cierro el INADI, cierro el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en los papeles, no aparecen esas bajas de contratos. Lo que sí hay es 12.000 contratos que el gobierno ya reconoce que va a dar de baja y en su mayoría, repito, que tienen que ver con el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa y algunos organismos especialmente vinculados con la obra pública.